Trabajo como mesero en un hotel pequeño, a las orillas de la laguna de Bacalar, en México. No es un resort ni mucho menos. Es un lugar muy tranquilo, de pocas habitaciones, muy bonito pero sin tanto lujo. Lo que más tenemos son parejas que vienen a descansar o extranjeros que buscan algo más relajado, más silencioso. Yo estoy casi todos los días, sobre todo en las tardes y noches, cuando me toca llevar la cena a las mesas que están junto al muelle. Esto que les voy a contar pasó en temporada baja, en la temporada de huracanes de la península, pero que permanecía bastante tranquila por aquí. El calor todavía se sentía fuerte, pero ya no había tantos turistas, así que esa tarde, por raro que suene, solo había una huésped en el hotel. Era una señora canadiense, como de unos 60 años, muy amable. Hablaba poco español, pero nos entendíamos bien. Había llegado apenas el día anterior y decía que le gustaba mucho el lugar, que le recordaba un lago Esmeralda que visitaba cuando era niña. Esa tarde estaba yo en la barra del restaurante, al pendiente por si quería algo más. Ella había pedido una limonada y se la llevó al muelle. Se sentó ahí sola por mucho rato viendo el agua. Todo estaba en silencio, ni una lancha, ni viento, solo la laguna, completamente quieta. Yo tenía a la señora en la vista desde la terraza y de pronto noté algo raro. La señora se levantó rápido, como asustada, y empezó a hablar en inglés, mirando el agua. No entendía bien qué decía, pero su voz se fue volviendo más fuerte, más desesperada. Gritaba algo como "Help, please, help". Me salí corriendo. Pensé que le había dado un mareo o que se había caído alguien, pero cuando llegué al muelle vi que ella ya se había metido al agua, vestida, gritando todavía "Help, she's drowning". Corrí hasta la orilla y vi que ella buscaba algo en el agua, como si tratara de alcanzar a alguien, pero no había absolutamente nadie más. La laguna estaba completamente vacía, como siempre a esa hora. Una compañera del hotel, Marlene, que estaba limpiando los cuartos, también bajó en cuanto escuchó los gritos. Entre los dos ayudamos a la señora a salir. Estaba empapada, temblando, muy nerviosa. Le dimos una toalla y la llevamos a una de las sillas. Intentamos calmarla y poco a poco fue respirando mejor. Y entonces, ya más tranquila, nos explicó. Dijo que estaba sentada tomando su limonada cuando vio a una niña parada dentro del agua, a unos 5 o 6 metros del muelle. Estaba en lo profundo, apenas alcanzaba a sacar la cabeza. La niña le sonrió, le dijo que se acercara, que el agua estaba tibia, que fuera a jugar. La señora nos dijo que le pareció raro, pero no peligroso, que pensó que era la hija de algún trabajador, así que fue hacia ella, le habló, y cuando metió los pies al agua, la niña simplemente desapareció. Se hundió, como si algo la hubiera jalado de golpe. Por eso se metió, para sacarla. Esa noche la señora ya no quiso quedarse sola. Se sentó a cenar en el restaurante y no dejó de mirarme en toda la velada. Cada vez que me movía del comedor, me buscaba con la mirada, y cuando me acercaba me preguntaba si ya sabía de dónde había salido la niña. Yo solo le decía que no había nadie en el agua, que no había ninguna niña ahí. Al final, cuando ya era tarde, le ofrecí acompañarla hasta su habitación, pero ella dijo que estaría bien. Me agradeció todo, todavía nerviosa, y se metió. Yo ya me iba a ir, era mi hora de salir, y Marlene, mi compañera, me ofreció aventón al pueblo. Y fue justo en el camino que me contó algo que yo no sabía. Dijo que hacía muchos años, cuando esa zona de la laguna todavía no tenía hoteles ni muelles, una niña se ahogó, justo ahí, donde ahora está nuestro muelle, que se metió a nadar sola mientras su abuela dormía, y que cuando se dieron cuenta ya era tarde. La encontraron varios días después, flotando cerca de la orilla. Cada año al menos una persona la vuelve a ver, me dijo Marlene. Casi siempre son mujeres mayores. Algunas la oyen hablar, otras solo la ven desde lejos. Pero siempre, cada año, a alguien se le aparece.
Y luego, como si no quisiera decirlo, pero tampoco pudiera evitarlo, añadió: es como si la pobre todavía estuviera buscando a su abuela. Soy Sophie. Les comparto una historia de un juego que mi hermana y yo teníamos cuando éramos chicas. Hubo una vez en la que mi hermana y yo estábamos jugando en el garage, donde mi abuela estaba arreglando unos relojes en la mesa del fondo. Él era relojero. Mientras esculcábamos encontramos un cajón lleno de llaves, de varias formas y tamaños. No sabíamos de qué eran, pero nos obsesionamos con ellas. Pasamos horas dividiéndolas entre nosotras. Le preguntamos a mi abuelo si podíamos quedarnos algunas y dijo que sí. Él agarró las que habíamos elegido y nos hizo un manojo con mosquetón para poder colgarlas en el aro del cinturón. El punto es que gracias a eso inventamos un juego que llegamos a jugar por años. Era lo que más nos divertía hacer. Le decíamos el juego de las llaves, y consistía en caminar por toda la casa pretendiendo abrir puertas y cerrarlas. Imaginábamos que cada puerta tenía sus secretos, y nosotras teníamos que averiguarlos. Podíamos llegar a encontrar pistas y cosas por ese estilo, creando toda una historia alrededor. De hecho, mi abuelo llegó a esconder pequeños objetos para nuestro juego. Por ejemplo, una vez yo encontré una pequeña linterna de llavero entre los libros del librero. O en otra ocasión, mi hermana fue quien encontró una tarjeta postal del castillo de Chapultepec entre ropa vieja de uno de los armarios del primer piso. Las llaves ni siquiera entraban en las cerraduras, pero nosotras pretendíamos que sí. Para que nosotras pudiéramos averiguar el secreto de una habitación, teníamos que cerrar todas las puertas en la casa. Esa era la regla más importante. Solo podíamos abrir una puerta a la vez, una para poder entrar, que teníamos que cerrar detrás de nosotras. Así que nos teníamos que encerrar para investigar y no podíamos salir hasta descubrir el misterio. Siempre inventábamos algo nuevo, pero esto que les voy a contar fue la vez que supuestamente teníamos que averiguar por qué en la habitación de hasta el fondo del pasillo había una mancha negra en la pared. Pero esa mancha había estado ahí desde que recuerdo. De verdad era misteriosa. De hecho, no sé cómo ni cuándo llegó ahí. Cuando entramos, como siempre en nuestro juego, simulamos poner seguro la puerta detrás de nosotras y comenzamos a investigar la mancha. Tuvimos que acercarnos a un gran ventanal, donde las cortinas siempre estaban completamente abiertas. Me acerqué y pretendíamos tomar muestras de la mancha, la cual realmente olía a azufre. Me alejé de ella y le dije a mi hermana que la oliera. Lo hizo. Le dieron náuseas, lo cual me hizo reír. Ella se enojó conmigo, diciendo que no daba risa y que qué asco. Yo buscaba en el closet de la habitación, mientras ella decía que había una pista dentro de un reloj, uno de caja larga que estaba en la esquina. Abrió la pequeña vitrina para mirar el péndulo, y yo le dije que ya habíamos perdido. Ella me miró confundida, pero luego se dio cuenta de que yo había abierto primero la puerta del armario, y como ya les dije, en el juego no se podía abrir más de una puerta al mismo tiempo. Ella se enojó mucho, y yo le dije que ni modo, lo cual por alguna razón hizo que se enojara aún más. Me dijo que literalmente había una pista en el reloj. Yo le dije que se calmara, que solo era un juego, y ella solo me paró el dedo y se fue al primer piso con mi abuela. Me le quedé viendo fijamente al reloj viejo que ya no servía. La verdad, estaba como hipnotizada mirando mi reflejo. El grito de mi abuela hizo que finalmente parpadeara. «Ahorita venimos. Vamos al mercado por las tortillas». Escuché la puerta cerrarse. Me asomé por la ventana para ver a mi abuela y a mi hermana cruzar la calle. Yo, según todavía en el juego, sentí ese miedo y la adrenalina para continuar. Cerré la puerta del armario. Usé el manojo de llaves para abrir de nuevo la vitrina de la caja del reloj. Utilicé la pequeña lámpara que colgaba con las llaves y metí la cabeza dentro de la caja para ver la parte superior. Al principio no logré ver nada, hasta que con un movimiento accidental escuché algo moverse en la madera que sostenía el péndulo. Puse las llaves en el piso, metí la mano hasta el fondo.
Fue instantáneo cuando sentí un metal frío en mis dedos. Saqué el objeto. Era un encendedor viejito, forrado con una delgada capa de metal. Me emocioné tanto que me golpeé la cabeza con el reloj intentando salir. ¡Gané! Fue lo único que pensé, admirando el encendedor. Una pista real. Colgué las llaves de nuevo en mi cinturón y sin quitar los ojos de mi nuevo tesoro, caminé hasta la puerta para salir. Pero la perilla no cedió. Guardé el encendedor en mi pantalón y volví a girar la perilla, pero no pude. Comencé a agitarla bruscamente mientras sentía el miedo invadir mi cuerpo. Era imposible que la puerta tuviera seguro. Estas eran puertas de botón. La única forma de que yo no pudiera abrir es que ésta estuviera atorada, o que alguien más la estuviera deteniendo por fuera. Usé mis dos manos intentando girarla, pero nada, no podía. Mi corazón estaba palpitando tan fuerte que sentía mi cuerpo palpitar también. Me detuve por un momento. Sentí calor en mi espalda, como si alguien estuviera cerca de mí. Sentí mis músculos tensarse. No quería voltear, pero lo hice. Lo hice bruscamente, usando el impulso para golpear si algo estaba detrás de mí. Pero solo terminé golpeando la nada. Una vez más di la vuelta rápidamente intentando abrir la puerta. Sentía que las lágrimas se me estaban saliendo. En eso, les juro que escuché pasos en el pasillo y me detuve esperando que fuera mi abuelo o mi hermana, pero se escuchaban extraños. No los reconocía. Eran como si tuvieran tacones que no usaban ninguna de las dos. De lejos podía escuchar sus pasos lentos, y cuando sentí que estaban por llegar a la mitad del pasillo, los pasos se aceleraron, como si quien fuera que estaba allá afuera se quisiera estrellar contra la puerta. Pero eso jamás pasó. Me tomó segundos moverme. Lo único que hice fue dar un paso hacia atrás. Moví mi cabeza hasta tocar el suelo para asomarme por el pequeño espacio debajo de la puerta. No se veían los pies de nadie. «Ya sé que eres tú, ¿eh?», le grité a mi hermana. «Ya deja de jugar y abre la puerta». Pero no había nadie que me contestara. «Te voy a pegar si no me dejas salir», dije. Pero de nuevo, nada. Por un momento solo había silencio, y lo único que se escuchaba era el bullicio de la calle y la canción de Noche de Paz de los juguetes navideños que vendían en el puesto de la calle frente a la casa. Cuando un golpe fuerte en la ventana hizo que me girara, algo había tocado la ventana. Podía ver la marca por el lado de afuera, o al menos eso esperaba. Quizás la marca del golpe estaba por dentro. Esto fue lo que finalmente causó que usara toda mi fuerza, y con mi hombro empujé la puerta y giré la perilla. La puerta se abrió tan fácil que caí al piso. Ya nadie la detenía. Escuché la puerta de abajo abrirse, las voces de mi abuela y mi hermana entrando. Bajé lo más rápido que pude por las escaleras y luego esperé a que mi abuela se fuera para contarle a mi hermana lo que sucedió. Y es que mi abuela detestaba este tipo de cosas. Siempre me regañaba por estar jugando. Mi hermana me dijo algo. Me juró que cuando salió del cuarto dejó la puerta abierta. Y yo les juro que nunca la cerré, pero tampoco la escuché cerrarse detrás de mí. Nunca supe qué fue lo que me encerró en ese cuarto esa tarde. Yo trabajo en una funeraria y, como se imaginarán, tengo muchas anécdotas y experiencias que en un futuro estaré encantado de contar. Siempre me ha gustado todo lo relacionado con el terror. Creo que de ahí parte mi gusto por lo fúnebre, por toda la cultura detrás de la muerte. Esta historia comienza una vez que estaba quemando cuerpos. La funeraria tiene el crematorio afuera de la ciudad, en un pueblo unos 30 minutos, y nosotros siempre cremábamos de noche.
ya que las personas del lugar no permitían hacerlo antes de las 6. Esa vez todavía tenía 3 cuerpos por cremar y ya era tarde. Yo estoy solo en el crematorio, no hay alguna otra persona para ayudarme. Por lo regular yo solo sacaba los cuerpos del ataúd y los ingresaba en el horno. Todo el proceso antes de empezar la cremación me tomaba alrededor de 30 o 40 minutos. A veces había cuerpos sumamente pesados y tardaba un poco más, ya que por el tamaño se me dificultaba, pero nunca nada del otro mundo. Aquella noche ya eran aproximadamente las 2 de la mañana y yo estaba sumamente cansado de todo lo que conllevaba el proceso. Tenía en espera una muchacha joven, de unos 28 o 30 años, que lamentablemente había fallecido de cáncer. Como con todo cuerpo, procedí a sacarla del ataúd para comenzar el proceso, pero no pude hacerlo. Sentí el cuerpo sumamente pesado, imposible de mover. En este ramo funerario se dice que cuando un cuerpo se pone tan pesado es porque no se quiere ir. Y yo intenté de todo, comunidad, hasta sacarla con un tecle que tenemos para levantar toneladas, pero no la podía mover. Con ese tecle he sacado cuerpos que rebasan los 200 kilos, y este no debía pesar más de 50. Después de, créanme, un largo esfuerzo, pude sacarla. Yo creo que duré 1 hora batallando. Antes de empezar su cremación le hice una oración. Tengo la costumbre de orar por el cadáver antes de meterlo al horno. Oré por ella y su familia, y como me lo imaginé, batallé otro buen rato para poder ingresarla. Pasaban de las 3 cuando por fin pude empezar con la cremación. Un cuerpo normal como el de ella tarda 2 horas y media en ser cenizas, y acostumbrábamos moverlo cada hora para que se creme en su totalidad. Pero desde que empezó la cremación, yo sentí un cansancio inexplicable, una energía pesada, como nunca me había pasado en el crematorio. Después pasó 1 hora y procedí a abrir la puerta para mover un poco el cuerpo. Lo que vi entonces, hasta la fecha, es una de las cosas más impactantes de mi vida. Les juro, comunidad, que el cuerpo estaba intacto. El cuerpo que para ese tiempo ya tenía que estar en huesos, o por lo menos quemado en su totalidad, estaba exactamente como cuando lo dejé ahí. Creo que lo más impactante es que alrededor tenía líquido, agua, y eso es completamente imposible. El cuerpo después de la embalsamación no tiene ningún líquido, y ahí estaba el horno, con el fogón ardiendo, con la llama directa hacia el cuerpo, y ese líquido sin evaporarse del todo alrededor. Cerré de nuevo la puerta del horno, cuestionándome a mí mismo por lo que había visto. Después de mucho tiempo, la cremación por fin terminó. Fueron un total de 6 horas las que duró ese proceso. Después de unos días en la funeraria, por unos papeles pendientes, vi de nuevo a la familia de aquella muchacha, y entre la plática salió un comentario de la hermana. Yo no sé por qué cremaron a mi hermanita. Ella nunca quiso cremarse. Ella quería estar en el panteón, junto a mi mamá. Eso que escuché me dejó helado, ya que ahí tuvo explicación todo el esfuerzo que hice aquella vez. Y eso no fue todo. Después de algunos días me comenzaron a pasar ciertas cosas derivadas de esa cremación, de esa maldita cremación, las cuales aún arrastro. Espero poder platicarlas más adelante. Mi nombre es Eunice y quiero compartir una experiencia que me marcó profundamente. Años después sigo sin encontrarle una explicación lógica. Lo que viví no fue producto de mi imaginación. Lo sé porque no lo viví sola. Todo comenzó cuando decidí mudarme a otra ciudad. Tenía 19 años y me fui con toda la emoción del mundo a cursar la universidad. Elegí una ciudad costera, calurosa, tranquila, y logré rentar una casa con otras 3 chicas que estaban en la misma situación que yo. Éramos 4 estudiantes compartiendo una casa de 2 plantas. Al inicio todo fue de lo más normal. Nos llevábamos bien y la convivencia era buena. Pero a los pocos meses empezamos a notar cosas extrañas. La primera vez fue una madrugada. Me desperté con muchas ganas de ir al baño
y al salir de mi habitación, que estaba en la planta baja, me encontré con la luz de la sala encendida. Pensé que alguna de mis compañeras había bajado y la había dejado así, pero al asomarme no había nadie. Fui al baño, apagué la luz de la sala al volver y me fui a dormir. No le di ninguna importancia hasta que volvió a pasar. 1, 2, 3 veces más. Siempre de madrugada. Siempre la luz de la sala encendida cuando no debía estarlo. Hasta llegué a pensar que estaba fallando el apagador, pero nunca vi un parpadeo, ni un cortocircuito, ni nada que indicara un problema eléctrico. Incluso en ocasiones pregunté si alguien más había bajado, pero todas lo negaban. Una noche, mientras trataba de dormir, escuché que algo se caía en la cocina. Fue un estruendo fuerte, como si hubieran tirado una olla grande. Me levanté, encendí la luz del pasillo y caminé hasta allá. Al llegar todo estaba en su lugar. No había nada fuera de lo normal. Regresé a mi cuarto confundida, con una sensación de que había algo muy extraño, de que había algo que no estaba bien. Otra noche desde mi cuarto, escuché que alguien bajaba las escaleras. Ese rechinido era inconfundible. Los escalones eran de madera y hacían mucho ruido con cada paso. Pensé que alguna de las chicas había bajado por agua o al baño, pero lo extraño fue que nunca escuché que llegaran a la planta baja. Los pasos se detuvieron de repente, como si se hubieran quedado ahí, a la mitad de la escalera. Salí de mi cuarto para revisar, pero no había nadie. Subí las escaleras lentamente, revisando todo, todos los cuartos. Todas mis compañeras dormían. No dije nada, en parte por miedo a que me dijeran que estaba loca y en parte porque, aunque me inquietaba, aún podía soportarlo. Pasaron las semanas y una madrugada me desperté sintiendo una tristeza enorme, como si algo me oprimiera el pecho. Salí de mi cuarto sin saber por qué, y al mirar hacia las escaleras vi a una mujer sentada ahí. Estaba de espaldas, con el cuerpo encorvado, como si estuviera llorando. Tenía el cabello muy largo, suelto, y usaba una blusa blanca con un pantalón oscuro. Me congelé, no podía moverme. El miedo me había paralizado por completo, y entonces, sin girar hacia mí, la figura simplemente se desvaneció. No caminó, no se levantó, simplemente desapareció frente a mis ojos. Regresé a mi cuarto temblando, y obviamente apenas amaneció les conté a mis compañeras lo que había visto. Para mi sorpresa, una de ellas, muy seria, me dijo que ella también la había visto, que varias noches escuchaba a alguien llorar en la escalera, que ella siempre pensó que era yo, que por eso nunca dijo nada. Otra compañera comentó que a veces sentía que alguien la observaba mientras dormía, y la última, que era la más escéptica, solo se quedó callada. Hasta ese día nadie había hablado de nada, pero de alguna forma todas la habíamos sentido. Un par de meses después, la dueña de la casa nos visitó para hablar del contrato. En la plática y aprovechando la confianza, le preguntamos si alguien había muerto en la casa. Ella se puso muy seria. Nos dijo que no lo comentaba porque no creía que fuera importante, pero que sí, que la anterior inquilina, una joven, se había quitado la vida dentro de la casa y no quiso decir más. No nos dijo cómo ni en dónde. Después de eso todo empeoró. Ruidos, pasos, luces que se encendían solas, llantos en la madrugada. Pero lo peor era esa sensación constante de no estar sola, de que alguien nos veía, de mucha tristeza. Terminamos el ciclo escolar como pudimos y obviamente no renovamos el contrato. Nos fuimos sin mirar atrás. Hasta la fecha no he vuelto a vivir algo así, y aunque ya han pasado años, todavía a veces sueño con esa casa, con la mujer de las escaleras.
Hola, esto me pasó cuando tenía 8 años. Recuerdo que una prima acababa de dar a luz a su primer hijo. Ya le habían dado de alta en el hospital, así que fuimos a conocer al bebé. Mi prima nos lo mostró y después de un rato dijo que iba a acostarlo. Nosotros nos quedamos en la sala. Mi hermana y yo le pedimos permiso a mi tía para ir a ver a sus conejos que estaban en unas jaulas al fondo del patio. Ese era un patio grande y a un lado tenía un árbol de manzanas enorme. No había luz por allá, así que solo se veía lo que alcanzaba a iluminar la luna. Estábamos ahí. Pasaron unos 10 minutos cuando escuchamos un grito muy fuerte que venía del segundo piso, justo donde estaba la habitación de mi prima. Desde donde estábamos vimos a mi tía, a mi papá y a los hermanos de mi prima correr hacia allá. Nosotras íbamos hacia mi mamá, que estaba parada al pie de las escaleras viéndose arriba, cuando escuchamos un silbido. El silbido venía del árbol de manzanas. Voltamos hacia afuera. El silbido continuó, como si alguien estuviera tarareando una canción. Mi hermana salió corriendo del susto, pero yo no. No sé cómo explicarlo, pero mi cuerpo simplemente no se movía. De pronto, sin darme cuenta, empecé a caminar hacia el árbol. Y lo vi, a un hombre con un sombrero de cuero, de espaldas. Cuando volteó me sonrió con mucha tranquilidad. No lo conocía, pero por alguna razón me dio un miedo terrible. En ese momento sentí un jalón muy fuerte en el brazo. Mi mamá me sujetó con fuerza y me sacó corriendo de la casa de mi tía junto a mi hermana. Sin decir nada nos fuimos hasta mi casa y ya ahí recién pude reaccionar. Estaba temblando, al borde del llanto, y no me solté de mi mamá ni un segundo. Esa noche no vi volver a mi papá. Al día siguiente, cuando lo hizo, mi mamá me pidió que les contara lo que había visto. Se los dije, con todo detalle, sin temor a que no me fueran a creer. Cuando terminé, mi papá no dijo nada. Solo se fue a su cuarto. Regresó con una foto y me preguntó si ese era el hombre que había visto. Y sí, era él. El mismo sombrero de cuero. La misma sonrisa tranquila. Mis papás no dijeron nada. Les pregunté quién era, pero no me quisieron decir. Por un buen tiempo no pude dormir solo en mi cuarto. Justo desde mi ventana veía aquel árbol. Las casas de mi familia están una al lado de la otra, herencia de mis abuelos paternos, y ese árbol está en el centro. Solo pude volver a dormir ahí cuando, por fin, cortaron el árbol de manzanas. Pasaron los años y un día mis papás por fin me contaron la verdad. El hombre que vi era mi tío, uno que nunca llegué a conocer. Falleció cuando yo aún no había nacido. Yo tampoco había visto nunca una foto suya, por eso no lo pude reconocer. Y hasta ahí era una historia bastante escalofriante, pero no terminó de esa forma. Aquella noche, cuando todos corrieron a la habitación de mi prima, la encontraron en una esquina, llorando, abrazando a su bebé como si intentara protegerlo de algo. No dejaba de repetir: se lo quiere llevar, se lo quiere llevar, me lo quiere quitar. Cuando por fin se calmó, les contó que había visto a su padre, parado junto a la cuna del niño, viéndolo fijamente. Mi tía trató de tranquilizarla, diciéndole que tal vez había ido a conocer al bebé nada más, a visitarla, pero mi prima la interrumpió. No, mamá, se veía como él, pero no era mi papá. Se burló de mí, me dijo que el bebé era suyo. Cuando grité, desapareció. No sé qué era, pero por más que se viera como él, te juro que no era mi papá. Mi padre se quedó con mi prima toda la noche y ella no pudo dormir. Cuando me enteré de todo esto, lo único que pedí fue que me cambiaran de cuarto. Y es que aunque ya no estaba el árbol, no me sentía tranquila.
Mi tía, por su parte, hizo una limpia con hierbas en toda la casa, para alejar cualquier mala presencia. Y en realidad hubo muchas historias sobre ese árbol, sobre la casa de mi tía. Quizás más adelante les cuente otra, pero esta la veo como la más personal, la más fuerte porque yo estuve ahí, porque fui testigo, porque lo vi, a ese señor del sombrero. Colindante con el estado de Puebla, a unos 30 minutos del tianguis de San Martín Texmelucan, pero actualmente vivo en Tijuana, donde ya he identificado algunos lugares mencionados en las historias que la comunidad ha compartido. Inicié como fan del canal en Facebook, cuando encontré la página y los relatos se escribían en publicaciones. Hoy en día no me pierdo ningún capítulo del programa. La historia que les voy a contar nos pasó a mi familia y a mí hace 13 años, durante los primeros meses después del nacimiento de mi hermana menor, la más pequeña de 5 hermanos. Mi hermana mayor cursaba la preparatoria en el turno vespertino. Yo estaba en primero de secundaria y mis hermanitos, cuates o gemelos, estaban en cuarto de primaria. Los horarios escolares distintos permitían que nos turnáramos para cuidar a mi hermanita y a mi mamá, quien seguía delicada después del parto. Mi papá se ha dedicado a la construcción y albañilería toda su vida. Debido a la escasez de trabajo y lo mal pagado que estaba en el pueblo y los alrededores, tuvo que buscar trabajo en otros estados. Esto se volvió más urgente cuando mi mamá quedó embarazada. En ese tiempo, mi papá trabajaba en el estado de Morelos, por lo que no pudo estar presente cuando mi hermana nació. Por cuestiones económicas, no sería hasta que mi hermana tenía 15 días que mi papá pudo conocerla, en una de esas llegadas sorpresa que solía hacer y que siempre nos llenaban de emoción. Esa tarde mi mamá, por alguna extraña razón, dejó el cuarto donde dormía con mi hermanita y nos pidió a mis hermanos que subiéramos a la azotea para ver si mi hermana mayor ya venía al camino y saliera a recibirla. Recuerdo que en ese momento escuché el ruido característico de la puerta de la entrada al abrirse, un sonido inconfundible porque era de madera con lámina y siempre se arrastraba al moverse. Pensé que mi papá había llegado y emocionado corrí hacia la entrada para comprobarlo. En mi mente quería ser el primero en verlo, recibirlo y ayudarlo con sus cosas, por lo que siempre competíamos entre mis hermanos. En medio de esa emoción olvidamos algo importante. Mi hermanita recién nacida estaba completamente sola. Nadie estaba con ella. No pensamos en eso hasta que ya era tarde. A medio camino me pareció ver un bulto negro en el patio. Aunque no estaba bien iluminado, aquello destacaba en la oscuridad. Una sensación de miedo me recorrió y sin pensarlo regresé corriendo a la habitación lleno de pánico. Cuando llegué, mi mamá también estaba entrando al cuarto con prisa, como si supiera que algo malo estaba pasando. Todo ocurrió muy rápido. Recuerdo haber visto una figura oscura, una silueta en cuclillas a los pies de la cama donde dormía mi hermanita. Parecía observarla fijamente. La figura volteó hacia nosotros cuando entramos. Mi mamá gritó, reprendiendo lo que fuera aquello, como suelen hacerlo los cristianos. En casa siempre hemos practicado el cristianismo, por lo que el bautizo no se realiza hasta que la persona es consciente y decide hacerlo. Esto es diferente a otras religiones, donde el bautizo se toma como una protección para el alma de un infante ante el mal. Escuché a mi mamá gritarle a esa cosa, decirle que era astuta por habernos sacado a todos del cuarto, pero que su plan había fallado, porque quien estaba con nosotros era más poderoso. Todo ocurrió en cuestión de segundos. De repente sentí una ráfaga de aire fuerte salir del cuarto, y mi mamá y yo salimos de inmediato. Desde las milpas cercanas escuchamos como algo se movía entre las mazorcas. Al mirar con atención, vimos una figura trepar muy ágilmente un árbol de capulín. Esto es muy difícil de describirlo, comunidad. Aquello parecía humano, pero su forma se retorcía, cambiando, mutando a la de una especie de reptil del tamaño de una persona chiquita mientras subía. Al llegar a la cova se quedó inmóvil, observándonos desde el lecho de ramas. Mis hermanos bajaban de la azotea cuando todo ocurrió. Ellos afirmaron que habían escuchado una voz que les tarareaba una canción que los dejó como hipnotizados hasta que los gritos de mi mamá los hicieron reaccionar. Esa noche no dormimos. En el techo de la casa se escuchaban pasos y de vez en cuando
el sonido de algo que parecía un guajolote, pero muy, muy grave. Este tipo de acechos no fue el primero ni el último. En otras ocasiones, cuando subíamos a esperar a mi hermana mayor, a lo lejos veíamos como una bola de fuego que aparecía y desaparecía entre los árboles cercanos a la casa. Actualmente mi hermana tiene 13 años. Es rebelde, como quizás muchas niñas de esa edad, pero algo que debo mencionar es que desde pequeña ha sido acechada por este tipo de seres. Ha tenido encuentros con una mujer que aparece en la casa cuando está sola, entre otras cosas que, si me lo permiten, les iré contando más adelante. Espero que esta pequeña historia pueda aportar algo al canal. Me disculpo si mi redacción no es la mejor, y agradezco mucho el trabajo que hacen al compartir nuestras historias. Gracias por leerme. Hace poco comencé a seguirte y a escuchar tus historias. De hecho, ya vi tu libro aquí muy cerca de mi casa y pronto lo compraré. Hoy quiero compartirte algo que me pasó hace un tiempo. Hace más o menos 25 años, cuando yo tenía aproximadamente 18. Mi papá construyó una casita en el terreno del patio de mis abuelos, que vivían en un pequeño pueblo cerca del puerto de Veracruz. La casita contaba con solo 2 divisiones. Una era sala, cocina y comedor, y la otra una recámara compartida. Una casita muy pequeña, pero suficiente para mis padres y para mí. Cuando cumplí 6 años nos mudamos a una casa más grande, ya que mi mamá estaba esperando otro bebé. Y a la primera casa que habitamos llegó entonces a vivir una señora de unos 60 años, Rosa, acompañada de su madre, a quien yo le calculaba más de 80, doña Veneranda, que era ciega y casi no podía valerse por sí misma. Rosa era solterona, y además de bordar y tejer, era curandera. Hacía limpias, curaba de espanto o de empacho, recetaba medicina tradicional o herbolaria. Además te podía decir si te habían hecho brujería o no, y cómo te la podías quitar. Ya saben, creo que mucha gente conoce a alguien así, a una señora que hace este tipo de trabajos. Mi papá y yo íbamos muy seguido a visitar a mi abuela. Él cuando salía del trabajo y yo de la escuela. Así que naturalmente fuimos haciendo amistad con las inquilinas de esa que había sido nuestra casa. Recuerdo claramente la primera vez que vi el altar de Rosa. Nunca se me va a olvidar. Lo tenía en la esquina izquierda al fondo de la primera habitación. Estaba conformado por un esquinero con un mantel tejido color blanco. Había veladoras, crucifijos, una palangana blanca de peltre que siempre tenía agua, rosarios, una veladora espiritual, imágenes de santos y vírgenes, flores y albahaca de curar. No les voy a mentir, era impresionante ver algo así en lo que fue mi casa. Cuando Rosa no hacía limpias, sentaba en un silloncito cerca del altar a doña Veneranda, y ahí se pasaban las tardes. Ella bordaba y ambas escuchaban la radio o la televisión. A pesar de que a mi abuela le incomodaba la cantidad de gente que iba a ver a Rosa para que les hiciera limpias o demás trabajos, hicieron buena amistad y se hacían compañía entre las 3. Algunas tardes se reunían para rezar el rosario y luego se quedaban juntas viendo telenovelas. Cuando doña Veneranda murió, Rosa se fue a vivir a otro lado. Yo tenía 18 años y regresé a la casita, donde prácticamente vivía solo, para hacerle compañía a mi abuela, estar más cerca. Y es que ella solo se acompañaba por uno de mis tíos, que por su trabajo casi todo el día andaba en la calle. Un día, mientras desayunaba solo, me percaté de que el vaso con agua que me serví para acompañar la comida estaba prácticamente vacío. ¿Y ahora?, pensé. Me serví el vaso lleno y ya me lo acabé sin darme cuenta. Sin darle importancia me serví agua de nuevo. Pero eso sucedió muchas veces más, y por lógica comencé a poner más atención. Colocaba algo al pie del vaso para medir el nivel, el salero, una manzana, el servilletero. Comía, me distraía con la tele o leyendo y, luego de unos minutos, había menos agua. Empecé a imaginarme que estaba loco, pues vaso de agua que me servía, vaso de agua que se consumía sin que yo lo tocara. Cuando esto pasó ya muchas veces, le conté a mis papás, asegurándoles que alguien me estaba tomando el agua.
Claro, ellos me tildaron de loco y dijeron que solo era mi imaginación, y decidí intentar no darle mayor importancia, ignorar lo que sucedía. Pero seguía pasando. Me servía agua y comida y mientras comía, el agua iba bajando de nivel sin que yo le tomara. No es que yo viera cómo el agua bajaba, no. Simplemente me servía el vaso lleno y a los pocos minutos ya estaba en la mitad. Es muy sencillo, sí, pero hasta ahora lo pienso y me siguen dando escalofríos. Un día estaba platicando con mi familia y se me ocurrió contarles lo del agua. Una tía que quería mucho a Rosa y a su mamá y las visitaba frecuentemente, me dijo: «Hijo, tu mesa está puesta exactamente donde Rosa sentaba a doña Veneranda. Ahí tenía su altar para hacer sus limpias. Recuerdo que ahí siempre tiene una veladora espiritual, un vaso de cristal con agua y una flor blanca flotando. A lo mejor tú también la viste. Mira, quizás es coincidencia, pero por si acaso mueve la mesa de ahí». Así lo hice sin mayor problema, pues tenía muy pocos muebles y vivía solo. En la esquina donde estaba la mesa puse una repisa a manera de librero. En un espacio puse una imagen de la Virgen de Guadalupe y una veladora que prendía de vez en cuando. El suceso del agua se interrumpió. Desayunaba, almorzaba y cenaba, y el agua que me servía se mantenía siempre al nivel en que yo la dejaba. Al pasar los días casi logré convencerme de que había sido mi imaginación cuando pensaba que me tomaban el agua, pero aún hoy en la actualidad miro con recelo el vaso mientras estoy comiendo. Pasó el tiempo. Mi abuela enfermó y estuvo varios meses en cama. Meses en que Rosa iba ocasionalmente a verla. Recuerdo que un día nos dijo: «En cuanto se muera Tomasa, me avisan enseguida». Mi abuela falleció cerca de las 5 de una mañana fresca y llena de lluvia. Después de hacer los preparativos iniciales, mi papá me dijo que fuera a avisarle a Rosa, y caminé como 25 minutos hasta su casa, ubicada en una colonia rural, apartada. Una casa con un jardín delantero lleno de plantas. Cuando llegué, como a las 7:30 de la mañana, estaba todavía algo oscuro, nublado, y lloviznaba levemente. Al tocar el portón noté que el candado no estaba puesto. Algo raro porque Rosa siempre tenía el candado cerrado, porque siempre tenías que gritarle para que te abriera. Pero esa mañana simplemente abrí la reja. Entré. La puerta de la casa también estaba entreabierta. Toqué y di los buenos días mientras abría la puerta, algo que no era raro que hiciera por la confianza que le tenía. Y Rosa me contestó desde el fondo: «Buenos días. Pásale, José». Entré al comedor. Rosa estaba sentada en la mesa, vestida totalmente de negro. Yo me senté junto a ella, pensando en la manera de decirle que mi abuela había muerto, cuando ella me dijo: «Y murió Tomasa. Ya partió a la casa del padre». Me asombré. Le contesté que sí. Le pregunté que quién le había avisado. Veneranda. Veneranda me avisó. Eran como las 5 de la mañana cuando me despertó dando golpes en la cabecera de la cama. Me dijo: «Levántate, Rosa. Tomasa está tendida. Tenemos que ir a acompañarla. Y por eso ya estoy lista. Voy con mamá para allá, ahorita que me tome mi café». Un escalofrío muy intenso recorrió mi cuerpo. Solo atiné a contestarle: «Bueno, yo me voy, doña Rosa, porque tengo que hacer otros mandados. Avisarle a más gente». Ella me contestó que nos veíamos en un rato. Cuando llegué a casa le conté muy asustado a mis papás y a mis tíos lo que viví, pero me dijeron que Rosa me había jugado una broma. Incluso recuerdo que mi mamá soltó una carcajada. Ella venía a ver a tu abuela seguido, y a lo mejor venía para acá y cuando te vio supo que ibas a avisarle de su muerte. ¿A qué otra cosa ibas a ir para allá? Ese fue su argumento para tranquilizarme ante mi consternación. Pero no me quedé tranquilo. La hora a la que Rosa me dijo que le avisó su mamá coincidía con la hora de la muerte de mi abuela. Además, verla vestida de negro, la seriedad con la que dijo aquellas palabras, me había impactado mucho. Y ahora me decían que era una broma. Rosa llegó pocos minutos después de mí a la casa de mi abuela. Luego de darles el pésame, entró con mis tíos y mis papás al cuarto donde estaba mi abuelita.
Ahí hicieron el primer rosario de cuerpo presente. Cerca de las 11 de la mañana llegaron los chicos de la funeraria, que por ser de una ciudad pequeña, pues eran conocidos de la familia. Dijeron que iban a embalsamar el cuerpo. Pidieron que todos se salieran del cuarto. En un momento en el que entraban y salían de la recámara con sus herramientas, uno de ellos nos dijo a una prima y a mí: «Oigan, tienen que sacar a la viejita del cuarto. No se puede quedar ahí. Le va a hacer daño el formol». Mi prima le dijo: «¿Cuál viejita? Si ya salimos todos y no hay ninguna viejita en el cuarto». Y él contestó: «Claro, hay una señora sentada en la esquina junto a la ventana». En ese momento su compañero, que acababa de salir de la recámara, le gritó que se apurara, que ya no había nadie, que tenían que empezar con lo suyo. Y yo obviamente me inquieté, aunque mi prima no hizo caso. Me pidió que le ayudara a hacer otros mandados y que dejáramos pasar el asunto. Entre los familiares que llegaron, una tía trajo una perrita. Era una cocker ya algo vieja. Como no dejaba de llover y para que la perrita no estorbara en el patio y que no se mojara, la metieron a la casa. Era un ir y venir de gente. Entraban y salían haciendo una cosa u otra. Ya al anochecer, cuando las amistades comenzaron a llegar al velorio, uno de mis tíos, al que poco le agradan los animales, se dirigió a la dueña de la perra, que estaba platicando conmigo. «Tu animal está loco. Llevan 2 veces que entro aquí a la casa enseguida y nomás no se mueve de una esquina. No deja de ver para la pared. Solo mueve la cola y las orejas». Mi tío se estaba refiriendo a mi casa, donde estaba en ese momento la perra. Y es que cuando mi tía fue a bañarse, se la llevó. Dice que la perra miraba fijamente a la esquina del librero, la esquina que ocupara en su momento el altar, donde Rosa hacía sus limpias. Después de bañarse y vestirse y al salir de nuevo para el velorio, mi tía vio que la perra estaba echada en el suelo, pero seguía mirando a la pared, justo a esa esquina, con las orejas bien echadas atrás. Nos dijo que la llamó varias veces para meterla al cuarto, pero el animal incluso reaccionó un poco violento y la asustó. Decidió dejarla donde estaba, bastante asombrada por la desobediencia de este animal. Cerca de las 8 de la noche, Rosa pidió que alguien la llevara a su casa para bañarse, para cambiarse de ropa. Un vecino se ofreció a hacerlo en su coche. Cuando el muchacho regresó, nos contó que le había pasado algo muy raro. Dijo que por un momento, al ir platicando con Rosa, sintió que alguien más iba en el asiento de atrás, que sentía que lo veían por la espalda, que alguien iba con ellos en el coche. No dejaba de ver por el retrovisor, pero la presencia de Rosa lo tranquilizaba, así que se enfrascó en platicar con ella, porque obviamente atrás no iba nadie. Nos dijo que en cuanto Rosa se bajó del coche y él la vio entrar a su casa, dejó de sentir que lo observaban. Dejó de sentir a alguien en el auto. El vecino entonces esperó a Rosa cerca de media hora. Nos dijo que cuando Rosa iba a subir de regreso, le pareció ver por el retrovisor que una señora venía con ella, pero la vio muy fugazmente. La sensación de ser observado volvió a aparecer en cuanto Rosa se subió, y así hasta llegar a la casa de mi abuelita. Una vecina le dijo que seguramente estaba muy nervioso por la muerte de su madrina Tomasa, que la lluvia hacía que la noche se sintiera pesada, que tratara de tranquilizarse, y se dio de nuevo entonces carpetazo al asunto. Fuera de ese suceso, el velorio transcurrió sin contratiempos, si podemos llamarle así. Cuando sepultamos a mi abuela, al igual que el día anterior, no dejaba de llover, pero esta vez la lluvia era más fina. Recuerdo muy bien algo que nos dijo mi prima Carmen antes de sacar el féretro de la casa. A mi abuela no le gustaba salir, y mira ahora, parece que el cielo le está siguiendo el gusto. Los chicos de la funeraria fueron por la noche a recoger las cosas, lámparas, cables, donde se pone el féretro, entre otras cosas. El muchacho que nos había pedido que sacáramos a la viejita del cuarto, el que manejaba la carroza, nos dijo lo siguiente. Me quedé platicando un rato con doña Rosa en la entrada del panteón. Le comenté que ayer en la mañana me espanté mucho, porque la señora que estaba en el cuarto se me pareció mucho a mi tía Bene, y me dijo que a lo mejor sí era ella. Pero si la señora tiene varios años de muerta, Rosa cree que me va a venir a chamaquear, como si estuviéramos chiquitos todavía. Yo nomás me reí. Cuando dijo eso, mi tía, la que me había dado el consejo de mover la mesa, le dijo:
A mí me pareció verla como una señora en la tumba de su mamá, pero con esta lluvia no pude distinguir quién era, aunque sí me percaté de que tenía las trenzas blancas, como doña Veneranda. No sé, a lo mejor sí es ella. Todos se rieron, pero yo estaba muy asustado por lo que escuchaba. Me preguntaba cómo tomaban a la ligera la presencia de un espíritu. Y es que con los sucesos del día anterior, yo estaba convencido de que Veneranda estuvo en el velorio, estuvo en el entierro de mi abuela, estuvo ahí con nosotros. En mi pueblo se acostumbra hacer los rosarios para difunto durante 9 días. En estos se acompañan familiares, parientes y amistades. Al terminar el quinto rezo, después de que se fueron los vecinos y amistades y solo quedábamos la familia, mi mamá nos dijo que Yadira, una pariente, se puso a ver las figuras de porcelana, las vajillas y las fotos de una vitrina grande que tenía mi abuela. Dijo que algo le comentó mientras señalaba una foto. Estas señoras fueron al entierro, pero ahorita que veo a la viejita me sorprende. Aquí se ve muy acabada, muy mayor, pero en el panteón estaba parada muy derecha, detrás de la otra señora. Dice mi mamá que ella solo le contestó: yo solo vi a Rosa, la más joven. A la otra señora no la vi. La pariente entonces le replicó: es que sí, me llamaron la atención porque iban vestidas totalmente de negro, hasta las medias negras. En el retrato, como podrán adivinar, estaban Rosa y su madre, doña Veneranda. En esa foto acompañaban a un primo que hizo la primera comunión. Recuerdo que esa vez mi mamá nos dijo, ahora cada vez más seria: a lo mejor sí es verdad, y Veneranda vino a acompañar a Tomasa para llevársela. Los rosarios del primer y segundo mes se hicieron sin novedad. La casa de mi abuela estaba prácticamente vacía. Solo mi tío Rogelio seguía viviendo allí para que la casa no estuviera totalmente sola. Yo seguía en la mía. Para el tercer mes el rosario fue un sábado, por lo que mis tíos y mis primos estuvieron en la casa desde el viernes. En la habitación de mi abuelita durmieron una tía y su esposo. Como a las 9 de la mañana que nos vimos, mientras hacía unas tortillas para desayunar, mi tía me dijo: fíjate, Pepe, como a las 5 de la mañana me desperté porque escuchaba voces. No entendía qué decían. Pensé que era Rogelio mirando la tele. Me dormí de nuevo, pero a los minutos volví a despertar, y ya más consciente me percaté de que eran voces de mujer, que parecía que estaban rezando. Desperté a tu tío porque me asusté, y en ese momento todo se quedó en silencio. Él no escuchó nada y se volvió a dormir. Yo ya no pude hacerlo. Ahora te quiero contar algo que pasó la mañana del entierro de mi mamá, algo que no le contamos a nadie, y menos a ti para no asustarte y que no te sugestionaras. Seguro te vas a acordar de que tu tío se fue a dormir a tu recámara, como a las 4 de la mañana. Bueno, pues mientras desayunábamos, esa mañana me preguntó que quién durmió con él. Yo le dije que nadie, que los chamacos se durmieron en la sala y que yo no había dormido. Pero él seguía bien enojado, diciendo que alguien se le había acostado al lado, que hasta escuchó cómo le roncaban bien cerca. Yo le dije que todos se habían acostado en otro lado, que nadie había entrado para allá. Pero él sigue enojado, diciendo que no estaba loco. Entonces yo le respondí a mi tía: oiga, tía, ¿y si es verdad que Veneranda vino con Rosa el día del velorio? Fueron muchas cosas raras las que pasaron. Ustedes las tomarán a broma, pero si nos ponemos a pensar fríamente, no pueden ser coincidencias todas las cosas que pasaron. Mi tía me contestó: pues si no era Veneranda, a lo mejor era algún espíritu de los que Rosa invoca con sus brujerías. ¿Quién sabe qué tantas porquerías hizo ahí en tu casa? Ese día, además de ofrecer el rosario por el descanso del alma de mi abuela, también lo ofrecieron por Veneranda. Y el cuarto mes también pasó algo muy extraño. Durante la madrugada y parte de la mañana, la casa se llenó de olores a albahaca, a lociones de las que usan en los templos. La familia que estuvo temprano dijo que el olor era más intenso en mi casa. Y sin ningún motivo aparente, el olor desapareció de repente. A la mitad del rosario, ese y la misa también se ofrecieron por la tía Veneranda, al igual que todos los siguientes. Después de ese día, nada más se volvió a escuchar en la casa. Nadie más vio nada raro.
Me parece increíble que nos sucedan cosas extrañas y no reparemos en ellas hasta no hilvanarlas, entrelazarlas con las que vivieron los demás. Hasta la fecha yo estoy convencido de que el espíritu de Veneranda nos acompañó durante el velorio, durante el entierro de mi abuelita. Desde ese tiempo he querido compartir algo con ustedes, aunque no es fácil hablar de esto. Siempre he sido muy miedoso, pero la verdad es que mi fascinación por lo paranormal es más fuerte que mi miedo. Por eso quiero hacerles una pregunta. ¿Alguna vez han estado en una casa embrujada? Si su respuesta es no, déjenme contarles algo. Yo vivo en una. Desde que tengo memoria, esta casa ha sido un lugar extraño. Llegué aquí cuando tenía 4 años. Ahora tengo 18. Y puedo decir que el tiempo no ha hecho que las cosas sean menos aterradoras. La casa es de mi abuela. Y siempre hemos sido solo ella y yo, porque mi papá trabaja hasta muy tarde. Los sonidos aterradores comenzaron desde que yo llegué aquí. Y al principio me decían que era solo mi imaginación. Pero yo sé lo que he oído. Sillas que se mueven, platos que se rompen, puertas que se cierran de golpe. A veces son pasos en la azotea, golpes en las paredes o hasta sombras que se deslizan por los rincones. Sin embargo, lo peor no son los ruidos, sino lo que ocurre cuando trato de dormir. Siempre termino viendo a una mujer. Esa mujer aparece durante mis episodios de parálisis del sueño. Está en los rincones oscuros de mi cuarto, observándome en silencio. A veces se ríe, mostrando los dientes amarillos, horribles y manchados, como si nunca los hubiera cuidado. Otras veces me insulta con una voz cargada de odio. Siempre lleva un sombrero negro que le tapa los ojos, como si no quisiera que se los viera. Por mucho tiempo pensé que solo era un mal sueño, pero lo que ocurrió hace unos meses me hizo cambiar de opinión. Fue un día que regresé de la prepa más tarde del usual, casi a las 4 de la tarde porque me quedé platicando con unos amigos. Todo parecía normal, como cualquier otro día. Abrí la puerta de la casa y fue entonces cuando lo escuché. Claramente, alguien estaba subiendo las escaleras. Obviamente no me preocupé porque pensé que era mi abuela. Dejé mi mochila en el sofá y fui directo a la cocina por un vaso de agua. Entonces me llegó un mensaje. Mi abuela me decía que todavía estaba con una tía, que iba a tardar en llegar, que buscara algo de comer. Me quedé completamente helado. Si mi abuela no estaba en casa, ¿quién había subido las escaleras? Mi primer pensamiento fue que alguien se había metido. Subí corriendo para revisar. No encontré nada. Solo silencio. Ese tipo de silencio tan profundo que parece gritarte. Me sentí incómodo, como si algo me estuviera observando, pero traté de ignorarlo. Me sentía muy cansado, así que decidí irme a mi cuarto a descansar. Al abrir la maldita puerta, la vi. Era ella, la mujer que siempre veía en mis sueños. Estaba ahí, parada frente a mi cama. No sé cuánto tiempo me quedé inmóvil. Simplemente no podía moverme. Su sonrisa era exactamente como la recordaba. Amplia, grotesca, imposible para cualquier ser humano. Me miraba fijamente y yo sentía como el miedo me apretaba el pecho. De repente, su boca comenzó a abrirse más y más, mucho más de lo que debería ser posible. Los músculos de su quijada parecían tensarse de una manera antinatural, como si su mandíbula estuviera a punto de romperse. Solo quien haya visto una manifestación así, real como una persona, real como la peor de las pesadillas, puede entender el miedo que te puede provocar. Un miedo de morir en ese momento porque tu corazón ya no aguanta más. Un miedo del que ya no hay regreso. Quise gritar, pero no podía. Sentí como las lágrimas caían por mi rostro. Estaba paralizado, temblando de miedo. Y entonces habló. O al menos le escuché porque su quijada estaba por caerse. Aún no te toca a ti. Su voz era grave, fría. Resonaba en mi cabeza como si estuviera dentro de mí. En ese instante mi cuerpo reaccionó. Pude moverme y corrí.
Bajé las escaleras casi cayéndome y salí de la casa sin mirar atrás. Llegué a la casa de un amigo que vivía cerca. Estaba fuera de mí, sin aliento. Toqué el timbre con desesperación y su mamá me abrió la puerta. No me hizo preguntas, simplemente me dejó entrar. Cuando logré tranquilizarme, les conté lo que había pasado. Unas horas después, mi abuela y mi papá fueron a recogerme. No les dije todo, pero mi padre notó que algo no estaba bien. Cuando llegamos a la casa, los tres comunidad, vimos como alguien se asomaba por la ventana del cuarto de mi abuela. Mi papá decidió entrar primero para revisar. Revisó toda la casa, pero no encontró a nadie. Cuando nos dejó entrar a nosotros, vimos que todo estaba destrozado. Libreros caídos, platos rotos, focos reventados. Esa noche no pude dormir. Me quedé en el cuarto de mi papá porque no podía estar solo. Y desde ese día me da terror dormir en mi habitación. La única forma en la que logro hacerlo es siempre teniendo una lámpara encendida. Lo más extraño es que desde aquel evento rara vez he vuelto a tener parálisis del sueño. Pero todavía tengo miedo. Miedo de que esa mujer regrese, de que me vuelva a mirar con esa sonrisa imposible, como lo hizo aquella tarde. Aquí comienza la historia de mi abuelito. Mi abuelo, a quien muchos conocen como Don Beto el Panadero, actualmente se dedica precisamente a eso, a la panadería, pero antes vendía tortillas, masa y pollo en comunidades alejadas de nuestra ciudad. Solía salir de madrugada para llegar a tiempo a las rancherías, ya que las amas de casa compraban temprano los ingredientes para preparar el desayuno de sus familias. Él era bien conocido por sus horarios puntuales y su amabilidad. Una madrugada lluviosa de febrero, mi abuelito se preparó como siempre para hacer sus entregas. En ese entonces no viajaba solo, lo acompañaba uno de mis tíos, que tenía 17 años. Durante el trayecto cruzaron un puente que conecta nuestra localidad con las comunidades rurales. Justo al bajar por la orilla del camino, mi abuelo pudo ver a una anciana parada bajo la lluvia. Él, siendo un hombre de gran corazón, no podía dejarla ahí con el riesgo de que algo le ocurriera. Así que se detuvo, bajó la ventana y le ofreció llevarla. La anciana aceptó, subió al auto. Cuando mi abuelito le preguntó a dónde iba, la señora le dio una dirección que estaba en ruta hacia las entregas. Así que sin más problema continuaron el viaje. Todo parecía normal, hasta que mi tío notó un olor peculiar en el interior del auto. Era un olor a cera de veladora. Algo muy específico pero fuera de lugar. Mi tío, de madrugada, dándose cuenta de lo que esto podía significar, le dijo a mi abuelito que se sentía mal, que prefería irse en la parte trasera de la camioneta, que era una 4x4 diseñada para los terrenos rurales. Mi abuelito se detuvo para que mi tío pudiera cambiarse de lugar, y entonces continuó el viaje platicando con la anciana. Siempre conversador, mi abuelito comenzó a platicar con la mujer. Le preguntó cómo estaba, por qué estaba sola a esas horas, y cosas por el estilo, plática ligera. Sin embargo, en cierto momento notó algo. Un ruido, un sonido proveniente del morral que la anciana llevaba consigo. Sonaba como si fueran vasos de vidrio chocando entre sí por los baches del camino, pero decidió no comentar nada al respecto, solo seguir conversando. La charla continuó normal, hasta que la anciana empezó a mencionar personas que mi abuelito conocía. Esto no le pareció raro al principio, era amigo de muchas personas en las comunidades. Pero, mientras más hablaba la señora, mi abuelo se iba dando cuenta de algo inquietante. Todas las personas de las que ella hablaba llevaban muchos años muertas. Aunque le resultó extraño, no dijo nada, simplemente continuó manejando. Finalmente la anciana comenzó a contar una historia mucho más personal. Le habló sobre una de sus hijas, quien había tenido un destino trágico a manos de gente malintencionada. Aunque mi abuelito trató de no mostrarlo, se sintió profundamente incómodo
al escuchar cómo describía lo que le había ocurrido. La forma en la que la señora narraba los detalles era perturbadora, pero lo que más inquietó a mi abuelo fue la certeza de que algo no estaba bien con esa mujer. Esto incomodó un poco a mi abuelo, pero trató de consolar a la señora diciendo: «Tranquila, señora, esperemos en Dios que ella ya esté descansando en paz, que aquellas personas que le hicieron mal reciban lo que merecen. Dios se encargará de ellos. Confíe». La señora agradeció por aquellas palabras. Minutos más tarde llegaron al lugar donde vivía la anciana, y después de darle la bendición a mi abuelito, la mujer se bajó y se dirigió a su casa. Una vez que se fue, mi tío volvió al auto con una expresión asustada y le preguntó a mi abuelito si todo estaba bien. «¿Por qué no habría de estarlo?», le respondió. Mi tío, con voz muy nerviosa, le dijo: «Pues es que esa anciana suena como a la Aparecida, la que se sube a los carros para asustar a las personas, la que dicen que provoca tantos accidentes aquí en la carretera». Mi abuelito, incrédulo, solo le dijo que no dijera eso, que no le faltara el respeto a la señora. Después continuaron con su recorrido. Lo terminaron sin contratiempos y regresaron esa tarde a casa como si nada. Pasaron algunos días y en una charla con amigos salió al tema un accidente ocurrido en los mismos rumbos que recorría mi abuelo. Uno de ellos le comentó: «Dicen que se le subió la Aparecida, que por eso se salió del camino». Y fue hasta entonces que mi abuelo recordó lo que le había dicho a mi tío aquella madrugada. Les empezó a escribir a la anciana que había recogido, y para su sorpresa, todos coincidieron en que la descripción encajaba perfectamente con la Aparecida. Algunos incluso mencionaron que muchas personas que le han llevado a su destino terminaban falleciendo días después, en accidentes o por ataques al corazón. Le contaron que hay gente que dice que en ocasiones, al llegar a su destino, la anciana no abre la puerta, simplemente la atraviesa y desaparece en la oscuridad de la noche. Con muchas dudas y aún sin estar 100% seguro de lo que decían, días después, mi abuelo se atrevió a volver a esa comunidad para buscar a la anciana. No fue fácil, pero terminó encontrando la casa, la misma puerta donde la había visto entrar. Lo recibió una mujer de unos 40 años, a quien mi abuelo le preguntó por la anciana. La mujer, al escuchar la historia, lo que le había pasado a mi abuelo, se mostró triste y con una expresión melancólica solo dijo: «Ay, señor, usted también, ¿verdad?». Mi abuelo, sin entender, le preguntó que a qué se refería, que qué quería decir, y la mujer le respondió: «La anciana de la que habla es mi madre. Era mi madre. Falleció hace años. No sabemos por qué su alma no ha logrado descansar en paz». Mi abuelito palideció al escuchar aquello. Recordó lo que le habían dicho sus amigos y concluyó que probablemente la anciana no descansaba porque esperaba justicia para su hija. Conmovido, mi abuelito pidió disculpas por las molestias y se fue, con 1000 pensamientos en la cabeza. Durante días no dejaba de preguntarse por qué no le pasó nada aquella noche. Pasó el tiempo y mi abuelo siguió con su vida, pero unos meses después, mientras hacía sus entregas solo, volvió a verla. La anciana estaba de pie junto al camino, exactamente como aquella primera vez. Mi abuelito, al reconocerla, se persinó y solo pudo decir mientras aceleraba: «Discúlpame, de verdad, pero ahora que sé quién eres, ya no te puedo dejar subir. No te subas a mi carro». Esta historia termina aquí, pero no es la última experiencia que tuvo mi abuelito. Incluso desde pequeño, siempre ha tenido una extraña conexión con sucesos paranormales. Creció en un rancho sin electricidad, donde para alumbrarse usaban velas y donde él y sus hermanos vigilaban los cultivos en el campo. Podría decirse que le aplica ese meme de «se agarró a machetazos con el diablo en el cerro», pero esa ya será una historia para otro día. Muchas gracias por leer este relato. No les pido que me crean, pero uno empieza a creer cuando vive este tipo de cosas. Les mando un saludo y espero que puedan dormir tranquilos esta noche.
Gabriel, me gusta mucho escuchar tus relatos. Siempre los pongo mientras trabajo. Tengo un año siendo parte de esta bonita comunidad y por fin me animé a escribirte mi historia. Espero que puedas leerla, por favor. Mi nombre es Brian Medina y esta historia ocurrió en Guadalupe, Nuevo León. Es algo larga y abarca desde mi niñez hasta parte de mi adolescencia. Desde pequeño mi mamá era un poco dura con nosotros. No lo culpo, porque sé que ella también tuvo una vida muy difícil. Recuerdo que me obligaba a dormir solo en mi cuarto, diciendo que era hombre, que no debía tener miedo. Yo apenas tenía 7 años, y aunque nunca le dije, me moría de terror. Cada noche al recostar mi cabeza en la almohada, escuchaba como si algo rascara la parte inferior de mi cama. Siempre venía de abajo de ella. Casi todas las noches era lo mismo. Jamás tuve el valor de asomarme para ver qué era. Y por supuesto, mis papás nunca me creyeron. Me seguían obligando a dormir ahí. Con el tiempo las cosas se fueron poniendo más y más extrañas. Mis papás empezaron a notar algo raro. Decían que yo me levantaba en las madrugadas, alrededor de las 3, y bajaba al primer piso. Que ahí me sentaba a platicar con alguien. Varias veces mi papá bajaba a buscarme. Me llevaba de vuelta a la cama, pero yo siempre estaba dormido mientras esto ocurría. Fue entonces cuando mis papás comenzaron a sospechar que algo estaba pasando. Y aún así, todo parecía mantenerse tranquilo, al menos dentro de lo que cabe, hasta que una noche la vi por primera vez. Lo recuerdo perfectamente. Era una noche de enero, de esas frías por el invierno. Esa noche mis papás decidieron que todos durmiéramos juntos en una sola cama. Yo tomé el lado de la pared, pensando que así me sentiría más seguro. Pasaron las horas, pero yo no lograba dormir. Como siempre me tapaba hasta la boca, dejando solo la nariz para poder respirar. De repente, sentí como unos cabellos me rozaban la nariz. Me pasó una vez, y luego otra. En mi mente asumí que era el cabello de mi hermana y no le di importancia, pero entonces, en una de esas veces, lamentablemente abrí los ojos y ahí estaba. Era una mujer que me estaba viendo fijamente. Estaba pegada a la pared, pero de cabeza. Su cabello colgaba hacia mí. Pude ver cada detalle. Sus manos eran negras, deterioradas, con unas uñas llenas de mugre. No lograba distinguir su rostro, pero estaba ahí, meciéndose lentamente de un lado a otro. Me quedé helado de miedo. Sentía que no podía moverme. Finalmente reuní un poco de valor. Me cubrí completamente con la cobija y me acerqué a mi hermana para abrazarla. Lo único que me separaba de esa cosa era una simple cobija. Aún así podía escuchar su respiración, cerca de mi cabeza. Era rápida, agitada, casi como si estuviera jadeando. De repente, el ruido de mi papá levantándose al baño la espantó. Y entonces se fue, y por fin pude dormir un poco. El amanecer me alivió bastante. Sabía que mi papá se levantaba temprano para ir a trabajar, y los primeros rayos del sol me dieron algo de tranquilidad. Esa casa siempre tuvo una vibra extraña desde que llegamos. Incluso la forma en que mis papás la consiguieron fue rara. Ellos cuentan que no era la casa que originalmente habían escogido. Los de la constructora les dijeron que la que habían reservado ya estaba ocupada, pero que tenían otra disponible, una que unos clientes anteriores no habían querido. Esa fue la casa que nos dieron. Era la última del terreno, y justo a un lado tenía un barranco y un terreno baldío. Muchas veces en esa casa soñaba con una niña. No tenía boca, parecía como si estuviera quemada. Su cabello era corto y sus ojos eran de un café oscuro y profundo. Siempre la veía en mis sueños. Ella intentaba decirme algo, pero no lograba entenderla. Al no tener boca, lo único que se escuchaba de ella era una especie de tarareo. Mi hermano también vivió experiencias muy extrañas ahí.
Él recuerda, por ejemplo, un 2 de noviembre, en la madrugada. Mientras dormía, algo lo despertó. En nuestro cuarto teníamos alfombra y un dinosaurio de juguete que se activaba cuando alguien se paraba frente a él, emitiendo un pequeño sonido. Esa noche, mi hermano escuchó como si alguien se arrastrara sobre la alfombra. Se quedó congelado de miedo. Lo que lo hizo reaccionar fue que el dinosaurio se activó, de repente, como si hubiera detectado a alguien frente a él. Mi hermano se levantó para ver qué pasaba. Se le ocurrió simplemente quitarle las pilas al juguete para que ya no se activara, pero no tenía pilas. Asustado fue a despertarme y juntos nos fuimos al cuarto de mis papás. Otra noche mi hermano y yo estábamos solos en casa. Era tarde. Él estaba en la cocina mientras yo estaba en la sala. Lo que ocurrió esta vez fue diferente y marcó un antes y un después, porque no solo yo presencié lo que ocurrió, mi hermano también lo vivió. Primero escuchamos pisadas fuertes bajando corriendo por las escaleras. Luego las mismas pisadas, esta vez subieron apresuradamente. Mi corazón se detuvo. Corrí a abrazar a mi hermano que también estaba paralizado por el miedo. De repente escuchamos algo más. La risa de una niña que provenía claramente del segundo piso. Era como si estuviera brincando, jugando. El terror que sentimos fue indescriptible. Simplemente nos abrazamos y juntos comenzamos a caminar hacia la puerta de salida, sin atrever a separarnos un centímetro. Cada paso nos parecía eterno. Finalmente corrimos hacia la puerta de enfrente y nos quedamos ahí, viendo la ventana del cuarto donde habíamos escuchado los ruidos. Cuando mis papás llegaron, se sorprendieron al vernos ahí afuera, a las 2 de la mañana. Nos preguntaron qué había pasado, y aunque yo no quería decir nada porque nunca nos creían, dejé que mi hermano les dijera. Esa noche algo cambió en ellos, porque finalmente entendieron que lo que nos pasaba no era solo nuestra imaginación. Fue la gota que derramó el vaso, y decidieron que debíamos mudarnos. Nos cambiamos a una casa en Santa Mónica, Juárez, Nuevo León, pero ahí las cosas no mejoraron, empeoraron. Recuerdo una noche en particular. Habíamos llegado tarde de casa de mi abuela, alrededor de las 2 de la mañana también. Mi papá corrió al baño apenas entramos, y yo fui a limpiar mis zapatos porque había pisado popó de perro. En mi cuarto había una ventana que daba hacia el porche, donde había un pequeño barandal. Mientras pasaba por la ventana, noté una pequeña abertura en la cortina. Por alguna razón sentí curiosidad y miré hacia afuera. Ahí la vi. Era una niña, parada del otro lado del barandal. No puedo asegurar que era la misma niña de mis sueños, pero algo me decía que sí. Su pelo ahora era largo y oscuro, y la luz de la calle apenas alcanzaba a delinearla. No se veían sus ojos ni sus manos. Era simplemente una sombra inmóvil, simplemente mirándome. En ese momento lo único que pensé fue que quizás era una vecina, una amiga de mi hermana. Pero entonces noté algo peor. La niña no tenía pies. No los tenía. Estaba flotando. Me quedé como pasmado una eternidad, aunque seguramente solo fueron unos segundos. Lo que me hizo reaccionar fue el ruido de mi papá saliendo del baño, y en ese momento la niña simplemente desapareció hacia el suelo, como si se hubiera desvanecido en el piso. Corrí con mi papá y le dije que había una niña allá afuera, y él salió conmigo, linterna en mano, pero por supuesto, ya no había nadie, ya no encontramos nada raro. Las cosas siguieron sucediendo, cada vez más extrañas. Una noche, mientras nos regañaban a mí y a mi hermana, mi hermano mayor salió de su cuarto y nos miró confundido. Nos dijo que había visto a alguien asomarse por su ventana, la que daba al patio trasero. Todos salimos a revisar, pero no había nadie. Y creo que esa fue la primera vez que todos, incluidos mis papás, se dieron cuenta de que algo realmente no estaba bien. Mi hermano mayor me dijo: Brian, ahora sí,
realmente te creo. Pasó el tiempo, comunidad, y nos mudamos de casa varias veces, pero parecía que llevábamos la maldición con nosotros. A lo largo de los años seguí soñando con la misma niña sin boca, pero lo que ocurrió cuando tenía 18 años fue lo más impactante. Mi novia, que ahora es mi esposa, estaba embarazada en ese entonces. Desde el principio yo sabía que íbamos a tener una niña, aunque todos decían que sería un niño. La última vez que vi a la niña de mis sueños, fue una noche mientras dormía solo. Estaba recostado de lado y al abrir los ojos, ahí estaba otra vez. Pude verla con más detalle. Su boca estaba quemada, como si hubiera sido achicharrada. Sus ojos me miraban con una intensidad aterradora. Parecía que trataba de decirme algo urgente. Se movía lentamente de un lado a otro, tarareando esa misma canción que siempre escuchaba en mis sueños. Sentí un terror que recorrió todo mi cuerpo. Cerré los ojos para intentar que desapareciera, pero el tarareo se acercaba más y más, como si estuviera junto a mí, como si estuviera en mi oído. Después de unos minutos, la escuché retroceder hacia el ropero y finalmente desapareció. Esa fue la última vez que supe de ella. Poco después nació mi hija, y aunque no sé si fue coincidencia o no, algo en mi corazón me dice que esa niña y mi hija están conectadas de alguna manera.